www.radiosanborja.com. Radio San Borja, la radio líder en peruanidad. Continuamos con Cóncavo y Convexo. Hoy día estamos hablando del tema de varones, justo nos ponen del tren sexual. Bueno, estamos hablando de eso, del tren sexual. Acaba de llegar mi compañera de micrófonos, la dulce voz de la doctora Liliana Tuñoque. Bienvenida, Liliana, te estaba extrañando. Me sentía manco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Solamente para darle los números de cabina, 225-3344, 224-2363. Vamos, chicos, anímense. Para eso, no me digas, anímense. No, bueno, obviamente para hacer el complemento ideal a esta siempre. Dupla, ¿no? Y animar a las personas y a los radioyentes para que nos llamen con sus consultas y sus preguntas a los números de cabina 225-3344, 224-2363. Y yo tengo una pregunta que me llega y está relacionada con este tema, un poco ver, digamos, a qué edad es importante o a partir de qué edad uno puede hacerse este tipo de cirugía, porque estamos hablando pues de una determinada edad que debe haber un protocolo, no sé si existe o no respecto a ese tema y a partir de cuándo uno puede operarse o no. ¿Qué opinas tú, Max? Bueno, siempre lo ideal es una evaluación psicológica previa, ¿no? Cuando veamos claro. que el paciente no tiene un pene pequeño. Hay gente que proporcionalmente puede ser alta, ¿no? Y se ve proporcionalmente un pene pequeño sin serlo pequeño, ¿no? Así y es. hay otros que pueden ser un poquito obesos o algo de aumento de tejido celular subcutáneo prepúbico que entierra el pene sin necesidad de que sea un pene pequeño. Además, lo que me decía un paciente japonés cuando una vez lo fui a examinar, me dijo, doctor, no se admire porque el arroz crece en la olla, ¿no? Así es. Es cierto, ¿no? Es cierto, es cierto. No siempre es lo que aparenta, ¿no? Un buen dicho, ¿no? Y lógicamente es la parte subjetiva, o sea, lo que siente el paciente. Yo a veces veo en la consulta, Lucho, pacientes que teniendo el pene relativamente pequeño están viniendo por otra cosa. Claro. Y digo, caramba, el paciente que vino anteriormente tenía un pene teóricamente más grande y viene por una cirugía peniana. Claro. Además, está demostrado que mientras más grande sea, la cantidad, la proporción, el porcentaje de crecimiento en erección va a ser menor. O sea, si una persona tiene un tamaño de 18 centímetros, pues crecerá hasta 21, 22 en erección, mientras que uno de humildemente de 7 centímetros puede duplicar su tamaño tranquilamente, ¿no? O sea, eso depende mucho también de la genética. Hace un ratito me preguntaban en el intermedio, ¿cuándo crece, ¿no? el pene? Y esto se debe a las hormonas. Comienza a crecer en el útero hasta más o menos los 5 años, ahí se detiene el crecimiento y de nuevo comienza a crecer en la pubertad, donde alcanza su máximo tamaño. El crecimiento depende básicamente de 3 factores: la genética, como decía Max, si el papá es alto, bueno, lo más lógico claro. es que el hijo sea alto, ¿no? Y el hermano pequeño también. Pero también depende de la testosterona, que hay una adecuada hormona testosterona en el feto y también cuando uno es adolescente. Hay enfermedades en las cuales no tenemos testosterona. Y por último, que el miembro viril tenga receptores para testosterona, porque si no existen estos receptores, no se va a desarrollar adecuadamente. ¿Y hasta qué edad normalmente entonces se desarrolla el pene o el miembro viril en el hombre? Al final de la pubertad. Estamos hablando de 17, 18 años. Promedio, ¿no? Entre los 18 y máximo hasta los 21 años. Y aprovechando claro. que está la doctora, yo quería tomar un tema, a ver si ella nos puede ayudar. Sí. Porque a veces vienen los papás creando ya cierta ansiedad en el niño, porque nos traen un niñito de 8 años, diciéndonos que tiene el pene, doctor, acá dice, el hijito de 8 años tiene el pene más chiquitito que mi hijito de 5. Claro. No los traen los dos como comparando, o a veces en el colegio, en educación física, qué sé yo, que los niñitos se duchan, o se retiran la ropa interior, y el tema, desde niño la sexualidad, o los padres quizás crean un problema por el tamaño, ¿no? Claro, porque ahí los padres están transmitiendo esa ansiedad, están trasladando esa ansiedad a sus hijos, porque a esa edad es muy poco probable que el niño se preocupe si tiene su pene más grande o más pequeño que el compañerito, pero ahí empieza a filtrarse los propios complejos de los padres, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante, comparto la opinión de ustedes, de una evaluación psicológica, porque cuánto puede haber de una autopercepción errática
cerrada, es decir, de repente frente a un espejo la persona, el paciente se ve con un pene pequeño cuando en realidad lo es normal, ¿no? Entonces hay que evaluar bien, porque dependiendo de eso se van a dar también las expectativas del paciente frente a una cirugía. ¿Y qué pasa si sus expectativas no cumplen? ¿No? Se genera todo un problema o un trasfondo, digamos, mucho más complejo. O si más aún el paciente o la persona tiene antecedentes o predisposiciones psicopatológicas mucho más serias, como por ejemplo una depresión. Habíamos visto el caso de un paciente psicosis, ¿no? Que había desarrollado a raíz de una cirugía un cuadro psicótico, un brote psicótico, ¿no? Entonces, esto es algo mucho más complejo de lo que parece, ¿no? ¿Cuántas evaluaciones recomiendan? Nosotros en urología peruana para este tipo de cirugías tenemos un protocolo ya establecido. Lili, ¿cuántas evaluaciones psicológicas recomiendas antes de someterse a este tipo de cirugía? En principio se hace una entrevista inicial, una entrevista clínica inicial, ¿no? Donde, digamos, se ve cuál es la motivación del paciente, quienes comparten esta, digamos, esta opinión o esta idea de hacerse la cirugía, si la pareja, la esposa, la novia, si alguien más sabe de esta motivación, ¿no? Si este deseo, ¿no? ¿Quién es también la persona que le va a acompañar en el postoperatorio? Porque muchas veces vemos el caso de cirugías muy exitosas, pero el postoperatorio es pésimo. Entonces, ¿y qué pasa? Y valoran toda la cirugía que se ha realizado. Entonces, una entrevista inicial para hacer todo un abordaje clínico minucioso. Y de ahí se complementa con baterías de pruebas clínicas dependiendo del caso y dependiendo de la edad, ¿no? Es un promedio de 2 a 3 sesiones que se realiza con el paciente. Claro que sí. Otra cosa, existe ahí un mito que muchos hablan de si la nariz es grande, si el pie es grande, si calzo 49. Si de la punta del índice hasta mi codo es tan largo, tengo ventaja. ¿Y eso es cierto o es solamente pues rumores, son habladurías? No, es mito, tabú, o sea, así es. ¿no? El apéndice, ¿no? Los apéndices, la nariz, los dedos, los pies, ¿no? Claro. Que creen, ¿no? El mito está del zapatón. El zapatón, exacto. Va a tener un pene más grande. Lo que sí podría tener un poquito más de cierto es el tema racial, ¿no? Más que el tema del pie, eso no sé qué tú tengas, Lucho, con el factor racial, que se dice que los afroamericanos pueden tener el pene más grande que los asiáticos más pequeños, ¿no? Claro, otro chiste de otro paciente me dice, doctor, por si acaso soy chinito, pero mi abuelo era africano, ¿no? Entonces, por si acaso. Importa la mezcla de las razas también, ¿no? No, si bien el afroamericano puede tener el pene más grande, ¿no? O el africano, ¿no? El tema es que también las mujeres negras, ¿no? O afroamericanas podían tener también la vagina más amplia, ¿no? Claro. Y pasaba lo contrario muchas veces en orientales, en el cual podían tener el pene más pequeño y también la vagina menos amplia las mujeres. Pero siempre hay excepciones, o sea, no es una regla uniforme. Y en los casos que ustedes ven, por ejemplo, el paciente va acompañado de su pareja, de su esposa, de la novia, ¿van solos? ¿Cómo es, digamos, la casuística que ustedes tienen? Claro, no, muchas veces van solos, ¿no? Van solos. Es más, yo he tenido, por ejemplo, un paciente que me decía, no quiero que se entere mi señora eso, se acaba de poner nalgas, ¿no? Sí. Se acaba de poner nalgas y yo quiero que no se entere y quiero hacerme agrandar el pelo, Sí, digamos, eso es algo que se ve, es muy común, ¿no? O sea, por lo general van solos y cuando, por ejemplo, yo que me encargo de la evaluación psicológica y veo esos aspectos, no, pero mi señora no sabe nada. Ella no sabe nada, mi esposa no sabe nada, o mi novia no sabe nada, ¿no? O sea, como que hay cierto, de repente, vergüenza, pudor, ¿no? Cuando es algo de repente que se puede hacer y que se hace hoy en día con mucha la gran mayoría que buscan estas cirugías tienen dimensiones normales. No es pequeñito, no es grande, es normal. Entonces ahí es donde el cirujano y su equipo, porque esto se trabaja en equipo, señores, deben velar porque el paciente al final quede satisfecho de la cirugía. No es operar por operar, ¿no? Ahora, ¿habrá algún tipo de diferencia en la sexualidad? Lo que se encuentra en la bibliografía, por ejemplo, es que las mujeres que demandan penes más gruesos generalmente tienen orgasmos vaginales en vez de orgasmos clitorianos, ¿no? Ahora, no existe ningún estudio hasta la fecha de percepción femenina postquirúrgica, ¿no? Porque todos los estudios que hay al respecto de cómo quedó la cirugía, cómo quedó el paciente, se basan en alargamiento, en engrosamiento, pero desde el punto de vista masculino. Es más, los estudios los hacen la mayoría de hombres.
Y yo creo que la opinión de las mujeres acá es importante. Claro, y sobre todo, digamos, ¿cuál es el objetivo de la cirugía? ¿Es solamente verse bien o es que también, digamos, dar un mejor goce, disfrute sexual a la pareja, ¿no? Creo que ese es un punto clave a evaluar desde un inicio. Claro que sí. Estamos, amigos, en Cóncavo Inconvexo. El tiempo vuela, el tiempo vuela. Estamos aquí gracias a Urología Peruana, especialistas con certificación internacional. Llámenos al 332-4009 y 783-4200, los teléfonos de Urología Peruana. Búsquenos, simplemente pongan en el Google Urología Peruana y nos van a encontrar. Estamos con Max, con Lili, soy el doctor Luis Usaníbar. Volvemos en unos minutos.